buenas, soy vuestro paisano, Manuel Parodi, historiador, y venimos, como sabéis, tratando en estos podcasts de estos últimos meses acerca de la situación de Europa, de España y de Puerto Real a principios del siglo XIX, en el contexto de la oleada revolucionaria de 1820, del gobierno del así llamado trienio liberal, entre 1820 y 1823, y de los acontecimientos de la defensa de las libertades y el constitucionalismo en la bahía de Cádiz, y más concretamente en Puerto Real, en la isla del Trocadero, sin perjuicio de espacios como el de Santipetri, por ejemplo, en el verano de 1823. En el último de estos episodios hablábamos de la situación inmediatamente previa a la invasión de España por ese ejército denominado de los 100.000 hijos de San Luis, enviados por esa santa alianza de países ultraconservadores europeos, una alianza conformada por Austria, Francia, Prusia y Rusia, que delegaron en Luis XVIII, rey de Francia, la intervención en España. El escenario en ese momento es el de una serie de intentonas revolucionarias, liberales, en el contexto europeo, de las cuales hemos hablado previamente. En España, fundamentalmente el modelo español serviría de inspiración para el caso portugués, para los casos italianos y para casos centroeuropeos, como en Polonia o en la propia Rusia en 1825, más adelante. Pues bien, estas potencias europeas reaccionarias, conservadoras, se organizarán en base a distintas conferencias internacionales, congresos internacionales. Tras el congreso, la conferencia de Viena de 1815, producida a la derrota de Napoleón en Waterloo ese mismo año, para garantizar el status quo conservador en la Europa de la época. En 1822, y por el Congreso o Conferencia Internacional de Verona, las potencias de la Santa Alianza se repartirían la faena. Al Imperio austríaco correspondería la responsabilidad de sofocar los movimientos liberales en el ámbito italiano. Caso de las intentonas revolucionarias del reino de Cerdeña-Piamonte, con capital en Turín, y del reino de las dos Sicilias, con capital en Nápoles. Ambas dos intentonas revolucionarias liberales habiendo tomado por bandera la Constitución de Cádiz de 1812 y el modelo liberal español de ese trienio liberal que, como veíamos, había intentado regir los destinos de España entre 1820 y 1823. El Congreso de Verona, que otorga a Austria la responsabilidad de reprimir, de asfixiar los movimientos liberales en la península italiana. Igualmente, pese a que sobre esto hay controversias desde el mismo momento de la celebración de esta conferencia internacional en 1822, habría otorgado la responsabilidad y el deber a la Francia de Luis XVIII de reprimir el liberalismo y el constitucionalismo en el caso de España, en el caso de la península ibérica. Por ello y para ello, un ejército francés, llamado de los 100.000 hijos de San Luis, siendo San Luis el patrón de Francia, habría penetrado en la península ibérica en abril de 1823, siguiendo ese mandato de la Conferencia de Verona de 1822, para, como decimos, dar al traste y dar término con el gobierno liberal constitucional del trienio liberal español. El último acto de cuyo fin tendría lugar precisamente en la bahía de Cádiz. En próximos podcasts veremos cómo será la evolución de esta penetración francesa de los 100.000 hijos de San Luis en el ámbito del territorio peninsular ibérico y cuál sería la situación de la España gobernada por ese periodo efímero liberal comprendido entre 1820 y 1823, que, como venimos insistiendo, habrá pasado a la historiografía española y europea bajo la denominación de trienio liberal.